Bienvenidos a otra clase flipada. Hoy sí, la última de este primer tema del curso. En este vídeo vamos a conocer un poquito más sobre la atmósfera. Algunas cosas son simplemente repasar sus capas y una cosa nueva, y es cómo circula los gases, el aire, en la atmósfera. Vamos a empezar con ello. Bueno, la estructura en capas de la atmósfera la conocéis de cursos anteriores, de modo que vamos a pasar un poco más rápido por ella. Las capas que se distinguen en la atmósfera desde la superficie hacia el exterior son la troposfera, a continuación la estratosfera, le sigue la mesosfera y finalmente la ionosfera, también llamada termosfera. Por encima de esta no se ponen de acuerdo los autores, pero hay quien considera que por encima se encuentra la exosfera, que llegaría ya hasta el Sol. Bueno, las que realmente nos importan son desde la troposfera hasta la ionosfera. Además de saberos el orden en el que se encuentran las capas, otra cuestión importante son sus límites. El límite entre dos capas siempre recibe el nombre de la capa que queda por debajo, pero terminado en pausa. Por ejemplo, estratopausa, tropopausa, mesopausa, etc. ¿Vale? Es decir, la mesopausa es el límite entre la mesosfera y la ionosfera. Vale. Cada capa tiene alguna característica importante. Por ejemplo, la troposfera es la capa más importante porque en ella ocurren todos los fenómenos atmosféricos que, bueno, no todos, la mayoría de los fenómenos atmosféricos y climatológicos que afectan a nuestra vida diaria. Es la capa más inferior. En ella la densidad de gases es mucho mayor. La concentración de los gases en el resto de las capas va disminuyendo. La siguiente capa, la estratosfera, es importante básicamente porque en la parte más alta de ella se encuentra una acumulación de ozono conocida como ozonosfera o capa de ozono. ¿Por qué es esta importante? Pues porque la radiación ultravioleta que llega del Sol, cuando llega a esta capa, es reflejada. Bueno, es parcialmente reflejada. Otra parte es absorbida por la propia capa de ozono. Y lo que hace es filtrar la dosis de radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre. La radiación ultravioleta es muy dañina para los seres vivos porque es un agente mutagénico, es decir, que altera el ADN. En la mesosfera, que es la siguiente capa, lo único así significativo es que en ella se desintegran la mayor parte de los meteoritos. De esta forma se originan las estrellas fugaces. Y finalmente en la termosfera es muy conocida porque en ella se producen las auroras boreales, debido a que los gases están ionizados. Por eso se producen los destellos característicos de las auroras boreales. Para explicaros la circulación atmosférica global, voy a contar con un ayudante de la Universidad de Burgos que os lo va a contar fenomenalmente. Ya veréis que bien. Bueno, simplemente deciros que la circulación atmosférica global describe cómo se producen los vientos, es decir, el movimiento del aire a grandes rasgos en todo el planeta, en toda la atmósfera, en todo el globo. Cuando acabe mi ayudante os añadiré yo unas poquitas cosas, muy pocas, y con eso terminamos el tema. Muy bien, venga, vamos a verlo. Si la Tierra no girase, el patrón global de viento sería mucho más simple de lo que es en la realidad. Las masas de aire en las zonas tropicales de ambos hemisferios, al recibir grandes dosis de radiación solar,
tenderían a ascender por convección natural, y el vacío parcial dejado por ellas sería rellenado con aportes de aire más frío procedente de las zonas polares. Globalmente en ambos hemisferios tendríamos vientos frescos procedentes de las zonas polares, ganando temperatura a medida que se aproximasen al ecuador. La circulación convectiva se cerraría en las capas altas de la atmósfera, donde las masas de aire se enfriarían en su tránsito desde el ecuador hacia ambos polos. La rotación de la Tierra hace entrar en escena un agente nuevo, una fuerza de inercia llamada fuerza de Coriolis. En el hemisferio norte, la fuerza de Coriolis tiende a desviar las masas de aire hacia la derecha. Por ejemplo, un viento del sur se desviará ligeramente hacia el este, un viento del oeste se desviará hacia el sur, y así sucesivamente. Por su parte, en el hemisferio sur, la fuerza de Coriolis tiende a desviar las masas de aire hacia la izquierda. Es decir, un viento inicialmente del sur se desviará hacia el oeste, un viento del oeste se desviará hacia el norte, etc. A escala planetaria, el patrón de vientos está determinado por la interacción entre los movimientos convectivos y la fuerza de Coriolis. Los detalles de esta interacción son complicados, pero el resultado final de la misma es relativamente sencillo de describir, y consiste en que cada hemisferio de la Tierra queda dividido en tres zonas: una tropical, una templada y una polar. El tamaño de cada una de estas regiones varía ligeramente con las estaciones del año, y en cada una de ellas los vientos dominantes siguen pautas relativamente simples. En las regiones tropicales predominan los vientos con componente este. Se trata de los vientos alisios. Soplan del nordeste en el hemisferio norte y del sudeste en el hemisferio sur. En las zonas templadas los vientos dominantes tienen componente oeste, del suroeste en el hemisferio norte y del noroeste en el hemisferio sur. Finalmente, la componente dominante vuelve a ser este en las regiones polares, nordeste en el hemisferio norte y sudeste en el hemisferio sur. Todos los vientos citados son los que soplan al nivel de la superficie de la Tierra. En todos los casos, la circulación convectiva se cierra en las capas altas de la atmósfera. Lo único que os quería añadir, y lo voy a explicar utilizando esta imagen, es que las células que se forman, como habéis visto en el vídeo, 3 en cada hemisferio, tienen nombres. La que está más próxima al ecuador es la célula de Hadley. La intermedia, que estaría entre las latitudes 30 y 60 grados al norte o al sur, dependiendo, se llama célula de Ferrel. Y por último, por encima de los 60 grados de latitud, tanto al sur como al norte, está la célula polar. Una cosa más. Fijaos que en el contacto entre la célula de Ferrel y la célula polar se produce una ascensión de aire cálido. Cuando el aire cálido asciende se va enfriando y entonces el agua se condensa. De modo que en estos lugares es frecuente que la nubosidad y que se produzcan lluvias abundantes. Esta es la situación que ocurriría pues en el norte de Europa, efectivamente. ¿Por qué los británicos tienen que soportar ese clima infame que tienen? Pues básicamente por dos cosas. Una, porque se lo merecen, y otra, pues porque chocan estas dos células convectivas, la de Ferrel y la polar. Algo parecido ocurre con las dos células de Hadley, que coinciden ambas, aquí solo está representada la del hemisferio norte, coinciden ambas en el ecuador. Ahí, además, como el aire está muy cargado de humedad y el calentamiento es mayor, la convección es mucho más brusca y las lluvias son mucho más abundantes. Ese es el motivo de que en las latitudes ecuatoriales las lluvias sean tan abundantes. Bueno, pues parecía mentira, pero lo hemos conseguido ya. Este es el último vídeo del primer tema. Con esto hemos concluido el primer
tema de clases flipadas de geología. Fantástico, ¿no? Bueno, pues con lo de siempre, espero que os resulte útil y que sea una herramienta de aprendizaje fabulosa para vosotros. Hasta el próximo tema. Jamendo.com